Si nosotros hemos visto los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, que son bastantes, obvios de lo que la palabra de Dios nos enseña en su palabra, nos damos nosotros cuenta que estamos más cerca de nuestra redención de lo que ustedes se puedan imaginar. Estos acontecimientos en Israel son tremendos. Tremendos porque pudiera haber guerra en cualquier parte del mundo, Irak, en Irán, en Afganistán, en Ucrania, en Rusia, pero no en Israel. Hermanos, ante la luz de las Sagradas Escrituras, ante toda la evidencia de las Sagradas Escrituras, Israel está en guerra. Antier a las 6:30 de la mañana, estaba despierto precisamente a esa hora. Tengo mi canal de Telegram, Alan Alducin se llama. Si usted no está enterado de lo que está pasando, se está enterando por 1000 medios que no están diciendo ni la tercera parte de lo que está pasando. Puedo decirles que mi canal de Telegram de noticias es verídico, fiable, primera fuente, inteligencia israelí, inteligencia de otros países. No hay nadie que me presione en lo que yo subo, al contrario, hay una libertad tremenda, total. Pero a las 6:30 de la mañana, antier, estaba a punto de dormirme y comenzaron a llegarme unas noticias, comencé a transmitir desde Telegram y fue algo tan espantoso lo que sucedió. Tardaron muchas horas en darse cuenta los resultados, pero 6:30 de la mañana de repente comienzan a bombardear las torres de vigilancia de los muros fronterizos de la Franja de Gaza. Nosotros hemos estado ahí más de 15 veces en Israel. Yo he estado yendo más de 25 años a Israel, a excepción de la pandemia. Cada año vamos para allá y conocemos muy bien toda esta situación, toda esta región donde está el conflicto. Hemos estado en Palestina, en Belén, que es Palestina, y entraron 2-3 mil Hamas terroristas a Israel. Y bueno, esto se dio porque bombardearon las torres y se quedaron incomunicados. No había cámaras, no había comunicación, no había nada. Y al mismo tiempo comenzaron a lanzar misiles de la Franja de Gaza hacia Israel, hacia Tel Aviv y hacia otros Sderot y a otras regiones de Israel. Y al mismo tiempo parapentes, docenas de parapentes. Fue una invasión, fue un asalto en el mero y pleno final de las horas de Shabbat. Así que los judíos estaban dormidos, estaban descansando, nadie se lo imaginó. Acabo de descubrir hace unos segundos que esto se planeó durante un año, ya confesó todo un Hamas y dijo: nos tardamos más de un año planeando esto, viendo la debilidad del territorio israelí, que están divididos por las reformas judiciales de Netanyahu y sus divisiones y sus protestas y cómo está dividido, y aprovechamos y supimos que era el mejor momento para atacar. Pero no fue un ataque contra el ejército, no fue un ataque contra las bases militares israelíes, fue un ataque directo contra los ciudadanos. Le llaman ya el 9/11 de Israel, porque el ataque al 9/11 en las Torres Gemelas fue contra civiles. Entraron estos 1000 y tantos en una fiesta donde habían 600 jóvenes bailando al ponchis, ponchis, ponchis con un DJ. Llegaron los parapentes, mataron a 250 jóvenes de 5 ángulos diferentes. Los acaban de encontrar hace unas horas atrás. Ha ascendido ya casi a 1000 civiles los que han matado. Se llevaron secuestradas a chicas, chicos, ancianos, ancianas. Se los llevaron a la Franja de Gaza, los desfilaron, los escupieron, las violaron, las torturaron, las mataron. Soldados, casi 1000 muertos. Nunca había pasado esto en los últimos 50 años. Estaban celebrando el último año de Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta donde en el último día hay un gran gozo, un gran regocijo, y escogieron ese día para que hubiera lamento y tristeza
en el pueblo de Israel, en los judíos. Netanyahu y la Cámara del Parlamento israelí ha declarado la guerra. Entonces, oficialmente comienza la guerra. Hermanos, comiencen a ver el reloj, que se nos acaba el tiempo en la tierra. Estados Unidos en este momento va con un portaaviones y con 12 fragatas y destroyers hacia el mar Mediterráneo. En este momento. Y esto puede desencadenar en algo, porque la Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Israel. Israel es el ombligo del mundo. Israel es el centro de todas las profecías de los últimos tiempos. Así que le iré informando. Por favor, conéctese a Telegram para que usted esté enterado. Entre, la aplicación es gratis, no se pierda, no ande viendo tantas noticias manipuladas, que están totalmente manipuladas en su 99%. Tenga usted noticias veraces, fidedignas de Dios, porque el cristiano tiene que tener una correcta geopolítica bíblica, espiritual, de lo que está pasando en el mundo. Si no, ¿cómo vamos a saber que estamos viviendo los últimos días de la iglesia? Vivimos en una época donde por todos lados han surgido personas que dicen ser líderes espirituales o que han recibido revelación de parte de Dios. Millones de personas, por no conocer la Biblia, caen en las manos de personas que por no conocer la Biblia, repito, que se llaman falsos profetas, y son arrastrados en filosofías mentirosas que nos llevan muchas veces, incluso hay grupos que han llegado hasta el suicidio. Quiero hablarles de este tema, de algo que la Biblia profetiza en los últimos tiempos, que se llaman los falsos profetas. Y para entender qué es un falso profeta, hay que entender qué es un profeta en la Biblia. En primer lugar, ¿qué es un profeta? Número uno, en el Antiguo Testamento, un profeta era una persona que Dios había escogido para entregar al pueblo un mensaje u oráculo divino. En el Antiguo Testamento, un profeta era un mensajero de Dios, un oráculo de Dios. Si vemos en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 15 al versículo 16, nos dice la Biblia: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de ¿quiénes? De sus profetas, de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muchas veces estos mensajeros, estos profetas en el Antiguo Testamento revelaban acontecimientos futuros, los cuales manifestaban el plan de Dios para la humanidad. Les voy a dar algunos ejemplos. Daniel fue un profeta que reveló el plan de Dios para los imperios mundiales, desde Babilonia hasta el último gobierno mundial. Otro profeta, Isaías profetiza toda la vida del Mesías, de Jesucristo, 750 años de anticipación. Isaías profetiza el nacimiento de Cristo, profetiza la vida terrenal de Cristo, la muerte de Cristo, la pasión y la resurrección de Cristo. Jeremías, otro profeta, profetiza todo el futuro de Irak, que es Babilonia actualmente. Y uno de los últimos profetas que encontramos en el Nuevo Testamento es Juan, que profetiza o escribe en el libro de Apocalipsis y nos ofrece la última revelación de Dios para el futuro de la humanidad. Puesto que la Biblia ya está completa, y diga conmigo por favor, la Biblia ya está completa. Tú tienes un grave problema si no crees esto. Un grave problema, porque puedes acabar en una secta. La Biblia ya está completa, ya está terminada. Ya no necesita la Biblia más Biblia.
Dios la terminó a través de sus santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sus profetas, sus discípulos, sus apóstoles fueron los autores de la Biblia. Toda la revelación de Dios para la raza humana y para el futuro ya está escrito, y hay una advertencia muy seria en la Biblia si alguien le quita la Biblia o le añade. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice la Biblia, Hebreos 1, 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjense cómo Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces. ¿Cómo habló Dios muchas veces? Dice, y de muchas maneras, a través de las plagas, a través del mar, a través de sus profetas. Bueno, Dios habló de muchas maneras. Dice, en estos postreros días, dice el autor a Hebreos, o sea, en los tiempos de hoy, en esos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. La Biblia es la revelación de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 18 y versículo 19, por favor. Vean la advertencia al que le quite la Biblia o quiera decirnos que tiene más revelaciones de parte de Dios. El último capítulo de la Biblia, el capítulo 22, nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, se refiere, si alguno añadiere a estas cosas, a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Número 2, ya vimos lo que es un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es un profeta en el Nuevo Testamento. Número 2, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta es profetes. Ahí está atrás, profetes. Y es la persona que ha recibido el oficio divino de comunicar la palabra escrita de Dios. Repito, un profeta en el Nuevo Testamento es la persona que ha recibido el oficio divino de comunicar la palabra escrita de Dios. O sea, un profeta es el que predica esto, Biblia. Ese es un profeta, el que habla de la Biblia, el que predica la Biblia, el que enseña la Biblia. El profeta del Nuevo Testamento es una persona con la capacidad de comunicarle a la gente las verdades, el plan y las demandas de Dios, de un Dios santo para que vuelvan a Él. Podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 3, que dice, el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para conocer el futuro, dice. Para saber a qué casa se van a cambiar, para saber qué ministerio o a qué país se van a cambiar o a vivir. El que profetiza, dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla a los hombres para edificar, para exhortar y consolar. 3 partes importantes, ingredientes de lo que es la profecía. El profeta en el Nuevo Testamento ya no es la persona que trae nuevas revelaciones, aunque en los libros de los Hechos hubo a través de personas que Dios habló y le profetizó a los santos diciendo cosas del futuro, porque la Biblia no estaba terminada, no había sido terminada y no había sido acabada de escribir. Porque el profeta no es la persona, repito, que trae nuevas revelaciones extra bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. Hoy ya la tenemos completa. En el libro de los Hechos no estaba completa. El profeta tiene la iluminación del Espíritu Santo para revelar lo que está escrito en la Biblia. En Efesios capítulo 1, en el versículo 17 al 19, Efesios 1, 17 al 19, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Note, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de espíritu de revelación en el futuro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Revelación en qué? ¿Revelación en qué? En el conocimiento de Él. ¿De quién es Él? De Cristo Jesús. ¿Qué es la Biblia? La revelación del Padre acerca de su Hijo. Las revelaciones, las profecías tienen que ver hoy en día con la Biblia, nada más. Por esta razón, también el apóstol Pablo escribió en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ningún versículo, ningún libro de la Biblia es de interpretación privada. O sea, nadie puede decir: es que tú lo interpretas a tu manera y yo a mi manera. No, hay reglas de hermenéutica, hermanos, para interpretar la Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A nadie se le ocurrió escribir, a Pablo, y voy a escribir como lo hizo Mahoma, o como lo hizo Bertrand Russell, o como lo hizo Charles Russell, o como lo hizo José Smith. No, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por ¿quién? Así es como se escribió la Biblia. Hombres inspirados por Dios. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela y no se sabían en el examen final y la 23 no te la sabías? ¿Y qué le decías a la de al lado? Oye, sóplame la 23. Tenías ahí tus claves. Yo me acuerdo, ahí había nuestras claves, eran nuestros acordeones. Digo, no quiero ser un mal ejemplo, pero no era cristiano en ese momento. Y esa palabra, la Biblia fue inspirada por Dios. Esa palabra es soplada. Dios le sopló, así como te sopla en el examen. Es la B, es la B, B de burro, B de burro. Dios le sopló las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Así que la palabra de Dios vino por inspiración del Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia enseña también que muchos santos de Dios reciben el Espíritu Santo y el don de profetizar. Veamos lo que dice 1 Corintios 12, 7 al versículo 10. 1 Corintios 12, 7 al 10. ¿Qué nos dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a o sea, hay cristianos que les es dado el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Otros tienen palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otros fe, por el mismo Espíritu. Otros tienen dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro, ¿qué dice? Profecía. Dios da un don de profecía a ciertos cristianos, como Dios da otra clase de dones. Hay dones que se quedaron en la iglesia. Por ejemplo, aquí puedo ver el don de sanidades. Ya nadie tiene don de sanidades. El don de sanidades eran las personas que tocaban y sanaban. Ya no existe esa persona. Ahora Dios sana a voluntad de Él, ¿verdad? Entonces hay dones que cesaron cuando cesó la Biblia, cuando la Biblia fue
terminaba de escribir. Los dones de profecía, como se conocían en el Antiguo Testamento, terminaron de predecir el futuro. Y así nosotros nos podíamos seguir, ¿verdad? Dice ya otra interpretación de lenguas, ¿no? Vamos al capítulo 14 de 1 Corintios, en el mismo libro, mismo Corintios, versículo 1, dice, seguid el amor. 1 Corintios 14, 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Sobre todo, ¿qué? ¿Qué es lo que más Dios pide? Que profeticéis. ¿Qué significa esto? Que prediquéis la palabra, que compartan la palabra de Dios. Versículo 3, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, este don ya no significa hablar cosas del futuro, pues el futuro de Dios está totalmente revelado en la Biblia, sino hablar la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. La palabra profetizar viene de la palabra griega profeteus, así como profetas que escribieron, pero ahora profeteus, profetizar, y significa hablar o enseñar las revelaciones futuras o proféticas de la Biblia. Son nada de que, ay, el Señor me dijo, ay, que te vas a ir allá, y que te vas a casar con, y hay tanta confusión en la iglesia de Cristo por gente que se dice profeta, y más la gente que es que me dijo que Dios le dijo. ¿Sabes qué? Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ven a la Biblia si quieres saber qué quiere Dios para tu vida. Ven a la palabra de Dios. Hay que hacer notar que el que tiene don de profecía no necesariamente es un profeta, aunque el profeta sí puede profetizar, anunciar o revelar la voluntad de Dios en la Biblia. Hermanos, en este mundo de pecado, en este mundo que se está terminando literalmente, se nos está acabando el tiempo, en este mundo autosuficiente, en rebelión contra de Dios, es lógico que se cumpla la Biblia, donde dice que existirán en los últimos tiempos también días falsos líderes espirituales, lobos rapaces, vestidos con pieles de ovejas, que pueden enseñar y pueden engañar fácilmente a millones de personas a través de sus falsas enseñanzas. Veamos lo que dice Mateo 24. Mateo 24, en el versículo 4 al 5, dice, respondiendo, les voy a dejar que lo encuentren, Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, digan muchos. ¿Cuántos van a venir? En mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el apóstol, yo soy el ungido, yo soy el que tengo nuevas revelaciones. Y a muchos se engañarán. ¿A cuántos van a engañar? Muchos, muchos, la mayoría. Versículo 11, capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos? Muchos. O sea, hermanos, en el mundo ahorita hay muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Versículo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, sanidades, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por no congregarse, por no discipularse, tanto cristiano es engañado por no tener un discipulado, por no congregarse, por no tener un pastor, no tener una iglesia. Y si la tienes, no te congregas. Muchos serán engañados. Ahora, les voy a hacer algunas preguntas y las vamos a contestar. ¿Cuáles son las características de los falsos profetas y cómo podemos descubrirlos? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos evitar caer en manos de algún
falso profeta o de algún falso líder espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo? En primer lugar, apúntelo. Vamos a describir a los falsos líderes espirituales, a los falsos profetas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia los describe claramente. Ya están identificados en la Biblia. Número uno, los falsos profetas proclaman un Dios falso. Dice en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3. Vean lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En este pasaje, Moisés explica que los falsos profetas pueden hacer milagros, pueden anunciar prodigios, pueden caer muy bien, pero el Dios que ellos sirven no es el Dios verdadero, porque el Dios que ellos sirven desvían a la gente del Dios verdadero. El único Dios vivo y verdadero, que es el Dios de la Biblia, el Dios que nos revela la Biblia en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Número 2, segunda descripción de los falsos profetas, de los líderes espirituales. Sus profecías no se cumplen al 100%. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al versículo 22. Deuteronomio 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, no lo sigas, no lo escuches. Y en la historia tenemos un montón de falsos profetas, amados hermanos. Un montón. Jane Dixon, Nostradamus. Es que Nostradamus lo profetizó, sí, pero se equivocó como en el 40% de sus profecías. ¿Qué dice la Biblia? Es un falso profeta. Otro, José Smith, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, fundada en 1830, porque le dio unas revelaciones el ángel Moroni, ni él mismo creía si fueran ciertas o no. Dice que en unas tablas de oro. ¿Dónde están las tablas de oro? Dice que se las devolvió al ángel Moroni después de que las tradujo y las copió y fundó este movimiento. 2, los testigos de Jehová, fundados por Charles T. Russell en el año de 1872. Ellos forman una organización donde sus apóstoles, sus guías, sus líderes se llaman la Torre del Vigía, The Watchtower and Tract Society, donde dicen que el director del Watchtower and Tract Society es el iluminado de Dios, es el representante de Dios aquí en la tierra. Ellos tienen la interpretación de la atalaya, ellos pueden escribir el atalaya, ellos pueden dar sus escritos, porque ellos dicen que la Biblia más el atalaya. Los mormones, la Biblia más el libro del Mormón o la perla del gran precio, que es uno de sus libros sagrados. Charles Russell se equivocó más de 6 veces diciendo hora y fecha cuando Cristo iba a venir, y las 6 veces se equivocó. 3, Ellen White en 1840 fundó los Adventistas del Séptimo Día.
Tenemos número 4, la Iglesia Universal del Reino de Dios, oración fuerte al Espíritu Santo, o como todos le conocen, pare de sufrir. Fundada por Edir Macedo en 1977. O sea, uno se fundó en 1830, 1840, 1877, 1977. O sea, todos los 2000 años atrás, todos estaban perdidos. ¿Saben qué es una secta? Cualquier grupo de denominación que se atribuye a sí mismo la salvación. Ellos dicen que fuera de su religión, su secta, no hay salvación, que todos están mal menos ellos. Eso lo convierte en una secta. Por eso nosotros no somos una secta, porque nosotros no nos atribuimos la salvación. La salvación es por Cristo, nada más. No está aquí en usted una nueva religión ni en una secta. Usted puede ser testigo de Jehová, mormón, católico, cristiano, protestante, y no tener a Cristo en su vida. El que salva no es la iglesia. Esta iglesia no salva a nadie. La organización no salva a nadie. Luego tenemos la iglesia local de Witness Lee, discípulo de Watchman Nee, un chino, un tremendo hombre de Dios, pero su discípulo se desvió y comenzó la iglesia local. Número 6, creciendo en gracia, José Luis de Miranda. Los que quieran pegarse el viernes voy a comenzar a hablar de sectas en mi estudio de varones, pero todas las sectas tienen algo en común, todas tienen un fundador, alguien que les dijo algo que les dijo algo más de la Biblia, nuevas revelaciones de parte de Dios, todos niegan la Trinidad, todos niegan la deidad de Cristo, en fin, les voy a seguir explicando más adelante. Tenemos la Iglesia Internacional de Cristo de Kip McCann, la fe Bahá'í de Sayyid Ali Muhammad, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy. Tenemos la dianética y la cienciología, esta famosa religión de los artistas de Hollywood, de Tom Cruise y Top Gun, fundada por Ron Hubbard, y una de las más peligrosas actualmente, que son los judaizantes modernos, que te dicen que hay que regresar a la ley, a las tradiciones judías, guardar las fiestas judías, hay que guardar el sábado, hay que ponerse kipá, hay que saludar en hebreo, en fin, oh Gálatas insensatos. Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, porque andaban con los rollos judaizantes modernos. ¿Quién los fascinó? Esa palabra es ¿quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Por qué están tan perdidos? En fin, ya hemos hablado de eso muchas veces. Número 3. Bueno, tenemos Charles Manson, otro, Mahoma, un hombre que tenía desmayos epilépticos, que echaba espuma por la boca, que entraba en trance por horas, que le daban fiebres de 39, 40 grados, lo ponían lean su biografía. Todos ellos te dicen que no leas sus biografías, que no leas la gente no siquiera sabe ni quién fundó, ni cuál fue sus vidas, pero ahí están sus biografías. Le dijo que Dios no se llamaba Jehová, Dios no se llamaba Yahvé, le dijo a Mahoma que se llamaba Alá, y que su profeta era Mahoma. Y comenzó el Islam y le dio el Corán y le dijo que él era más grande que Cristo porque recibió más revelaciones del Padre para los nuevos tiempos, y casi 2,000 millones de musulmanes hay en el mundo, y si entonces entran a una yihad, al califato, si entran y matan a 200 judíos y los matan, dice el Corán que van a ser recibidos por 72 vírgenes en el paraíso. Y por eso todo musulmán te dice, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Todos tienen que decir eso. Por eso se entregan y se matan y se explotan y matan, porque piensan que esto es lo que los va a llevar al paraíso con Alá. Lo que ha hecho un hombre, un fundador de cada religión, para engañar a miles o millones en todas las sectas, en todas las religiones que han existido. Tenemos a David Koresh. ¿Se acuerdan de David Koresh?
los davidianos, allá en Texas, que se acabaron incendiando. Estaba el FBI, los querían sacar, se estaban armando hasta los dientes. Creo que hay unas imágenes. Ese es tu maestro de teología. Tenemos a Jim Jones en la Guyana. 860 se suicidaron porque los agarraron, que él se metía, siempre se meten con las chavas, las embarazan, se meten con las jovencitas, dicen que las esposas deben de meterse con él para ser purificados. Buda, en fin. Número 3. Está interesante este tema, ¿verdad? Otra descripción de los falsos líderes espirituales, número 3, tratan de agradar a la gente con un lenguaje dulce y lisonjero. En Jeremías capítulo 6, tomen en cuenta esto, tratan de agradar a la gente con un mensaje dulce y lisonjero, o sea, te endulzan el oído. Cuidado con estos predicadores que endulzan el oído. Jeremías 6:14, perdón, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los falsos profetas del tiempo de Jeremías, hermanos, le anunciaban a la gente paz, prosperidad, salud, cuando eso no era lo que Dios les había prometido, porque el pueblo de Dios vivía en pecado. Un verdadero líder espiritual, un verdadero pastor, un verdadero maestro de la Biblia, no trata de agradar a la gente con palabras dulces y suaves. Un verdadero líder de Dios sabe que tiene que ser fiel al mensaje de la Biblia. Le guste a quien le guste, le caiga a quien le caiga y quien no le caiga, nosotros tenemos que predicar la verdad de las Escrituras. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, nos dice la Biblia, Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, pues, dice Pablo, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, el que agrada a los hombres no es un siervo de Cristo. Judas, el apóstol, hermano del Señor Jesucristo, también escribió acerca de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Vayamos a Judas capítulo 1, no tiene capítulos. Vamos a Judas 10, Judas versículo 10. Es el libro más corto de la Biblia. Judas 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Fíjense cómo son los falsos profetas, como animales irracionales. Dicen cada barbaridad. Pónganse a estudiar las sectas y de veras son, como dice mi padre, marihuanadas. Y la gente le gusta creer las marihuanadas. Prefieren creer eso que la verdad de Cristo Jesús. Prefieren creer en los marcianos, en los ovnis. Prefieren creer tanta basura que nos van a secuestrar los ovnis, que creer la Biblia, lo que dice que nos va a arrebatar el Señor en las nubes, ¿no? En el versículo 12, Judas 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, o sea, brillan por un momento y se van, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Y vamos al número 4, la cuarta característica de un falso profeta. Son personas ambiciosas del dinero. Les encanta el dinero, la lana, hermanos, la marmaja, el varo, el billullo. En segunda de Pedro nos los dice, versículo 1 al 3, segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense cómo dice que habrá entre vosotros. Es interesante, algo interesante de los falsos maestros es que salen de las iglesias cristianas. Yo he estudiado a casi todos los falsos profetas y todos alguna vez estuvieron en una iglesia presbiteriana, bautista, pentecostal, carismática, anglicana, en fin, etcétera. O sea, crecieron en la verdad. Y la Biblia dice, Pablo dice, entre ustedes, en la iglesia de Cristo surgirán falsos profetas. Dice que introducirán encubiertamente herejías. Por ejemplo, José Smith de los mormones, sus padres eran presbiterianos, pero él siempre tuvo problemas con la Trinidad. Y se le ocurrió, dice que un ángel le dijo que nosotros íbamos a ser dioses y que Cristo fue la reencarnación de muchos dioses, de mucha etapa de dioses. Cristo es un Dios nada más y nosotros podemos llegar a la altura de Dios y podemos ser dioses gobernando algún planeta. Les digo, son marihuanadas, hermanos. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. O sea, que no es una persona. Siempre van contra la Trinidad, siempre. Algo tienen que contra la Trinidad, es obvio. Yo le digo, entonces, ¿las fuerzas sienten? No, ¿verdad? El Espíritu Santo siente. ¿Las fuerzas se entristecen? No, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece. Y así te los llevas con la palabra de Dios. El Espíritu Santo se goza, se alegra. El Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo habla. La fuerza no habla. Entonces hay un problema ahí bien tremendo con las Sagradas Escrituras, en contra, un problema con ellos a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice que entonces negarán al Señor, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, digan muchos, es que hermanos son muchos, hermanos son muchos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, digan avaricia por favor. Ahí está, les gusta el dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro describe claramente que los falsos profetas por avaricia hacen mercadería de la gente. Y eso está por todos lados. Estos falsos líderes solo están y solo quieren enriquecerse a través de un constante pedir dinero a la gente para su ministerio. Y manden para esto, y vamos para esto, y manden esto, y fórmense aquí los de 500, y fórmense los de 100. Y aquí no se aceptan ofrendas silenciosas, o sea, puro billete, no se aceptan monedas. Y si usted nos manda hasta nuestro ministerio, Dios va a desatar bendiciones y va a romper maldiciones sobre su vida. Pura mercadería. Vean lo que dice Judas 11. Judas 11. Y dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Sabe qué es ay? ¡Ay! Cuando te entierras una espina, ¿qué haces? ¡Ay! Cuando te asustan, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Ay! Cuando te duele algo, ¡ay! Me duele, ¡ay! 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 Dice la Biblia, ¡ay! Es doloroso, es un ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta de Dios y Balac, el rey, le dice, maldice al pueblo porque tú eres el profeta y los puedes maldecir. Dice, no, pero ¿de cómo nos arreglamos?
Ahí dice, mira, yo no puedo maldecir a Dios, al pueblo de Dios porque está bendecido por Dios, pero te voy a decir qué puedes hacer para que Dios los maldiga. Contrata prostitutas y que el pueblo de Dios fornique tras de ellas y así Dios va a maldecir al pueblo. Se vendió. Esa es la doctrina de Balaam, los que se prostituyen. Ahora, ningún verdadero líder espiritual nunca ofrecerá sus servicios a cambio de dinero. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al versículo 17 nos dice la Biblia: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice Pablo, si nosotros les predicamos la Biblia, les enseñamos la Biblia, ¿es gran cosa si les pedimos a ustedes lo material? Y así es como vive un pastor, como vive un misionero, como vive un evangelista que está dedicado a tiempo completo. Se dedica nada más a predicar, a enseñar. Y los que son enseñados deben de sostener a estos obreros. Dice, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen? ¿De dónde comen? Del templo. Es bíblico vivir de tiempo completo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay, háganlo otra vez, ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, ay de ustedes si no predican la palabra. Ay, es un ay en la Biblia, es un dolor. Involúcrate en predicar el evangelio de Cristo. Ve a evangelizar los jueves, los sábados, involúcrate, habla de Cristo, invita gente a la iglesia, háblales de Cristo. Ay de mí si no predico el evangelio. La gente debe ofrendar a la obra de Dios de una forma libre, voluntaria, sin ninguna presión, sin ninguna coerción de parte de nadie. Vean lo que dice 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿cómo? O sea, tú decides si quieres ser bendecido o no, depende de cómo des a la obra de Dios. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo? Cada uno dé como ya propuso en su corazón, no con tristeza, ay, es que me da lástima la congre, pues, ni por necesidad, no, pues es que necesitan en la escuelita dominical, porque Dios ama al dador, al que lo hace alegre. Dios ama a todo el mundo, pero tiene un amor especial. Esta palabra ama es un amor especial al dador alegre. Número 5. Los falsos profetas viven vidas inmorales. Viven vidas inmorales. El apóstol Pedro nos escribe en 2 de Pedro 2:14. Vean cómo son los falsos profetas. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así que la santidad y la pureza debe ser la característica de todo pastor, misionero, obrero, líder espiritual. Se debe caracterizar por vivir una vida pura sexualmente. 6. Anuncian nuevas revelaciones y profecías de Dios. Y actualmente está muy de moda escuchar que en cierta iglesia una persona dice haber recibido cierta revelación divina o profecía directa de Dios. Está como la hermanita, ¿no? Que está en el coro y estamos en una iglesia pentecostal y hay iglesias, ¿no? Gloria a Dios, son nuestros hermanos en Cristo porque creen en Cristo, porque creen en la Biblia, porque creen en la salvación por gracia, aunque hablen en lenguas. Hay diferentes denominaciones y gloria a Dios por eso. Eso no está mal, hermanos, ¿verdad?
que haya diferentes denominaciones, pero y no sé, yo me siento con diferentes denominaciones y he predicado en muchas iglesias de diferentes denominaciones. Yo soy responsable de lo que yo predico en la casa de todos ustedes que Dios me puso. Pero una vez estábamos en una iglesia pentecostal y una hermana acostumbran que en la alabanza comienzan en el cántico nuevo y comienzan y véntale un cántico a Dios y luego comienzan ahí y de repente se para yo tengo una palabra y todos le bajan la música y hermanos, así como Dios le dijo a Moisés, no volveré a destruir la tierra con agua. Caray, dije, ¿no era Noé? Y luego le digo, oiga hermana, después usted dijo que Dios dijo que como Dios le dijo a Moisés, pero era Noé. Es que el Señor se equivocó, me dice. Luego me dijo el Señor que se había equivocado. Algo así me dijo. Chales. En fin. Entonces, pero pasa, hermanos, pasa. No hay nada más que Dios tenga que revelarnos. Estas son personas a la luz de la Biblia, falsos profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña claramente que no hay nada más que Dios nos tenga que revelar. Ya lo leímos en Apocalipsis. El que le quite o le añada las palabras de este libro, las profecías de este libro caerán sobre de él, ¿verdad? La revelación divina actual es sobre lo que ya está escrito. Lo que yo profetizo, lo que yo predico es algo que ya está aquí. No es algo que yo esté inventando o deba de inventar. Y finalmente, número 7, introducen herejías y niegan al Señor. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice la Biblia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí está otra vez dentro de la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos profetas son conocidos más por lo que niegan que por lo que afirman. Niegan, fíjense, alguna característica de estas tienen todas las sectas. Niegan la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Niegan la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, la salvación por la fe, la Trinidad, el nacimiento virginal. Yo por eso les digo, cuando vayan a otra ciudad, se cambien de iglesia o vayan a un grupo, pregunten cuál es su declaración de fe. Si usted está aquí y no sabe cuál es nuestra declaración de fe, ha cometido un error. Usted tiene que ver cuál es nuestra declaración de fe. Pídanoslas, se las pedimos, se las mandamos mañana al grupo, si quieren del chat. Todos los que se congregan aquí tenemos un chat. Si no estás en el chat, acércate con el pastor David, con el pastor Cristian, por favor. Pero es la forma como nosotros enteramos, comunicamos, damos devocionales. Y en nuestra página vidanuevaparelmundo.org.mx dice en qué creemos. Ahí está nuestra declaración de fe. ¿En qué creemos? En la inspiración verbal de la Biblia, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, en la salvación por gracia y no por obras, en la palabra de Dios que es inefable, inerrante, no tiene errores, en fin, todas las sectas algo malo tienen en contra de estas verdades únicas de las Sagradas Escrituras del cristianismo. En 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 1 nos dice, amados, 1 de Juan 4:1 al versículo 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Qué sencillo.
Cualquiera que niega que Cristo no ha venido en carne, no significa que no crea que Cristo vino a la tierra. Eso lo creen todas las sectas. Aquí se refiere al que no cree que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, pero seguía siendo Dios. Cristo es Dios. Cualquiera que niegue la deidad de Dios, Cristo, ¿qué dice la Biblia? No creáis a esos espíritus, no son de Dios. Estos falsos profetas jamás fueron salvos. Y quiero llevarles a una reflexión. En segundo lugar, ¿cómo podemos evitar caer en manos de algún falso líder espiritual? ¿Cómo? Muy fácil. ¿Por qué existe tanta gente metida en sectas y siguiendo a tantos falsos líderes espirituales? Es mi pregunta. ¿Qué acaso no se dan cuenta a dónde van a parar algún día por el resto de la eternidad? ¿Qué es lo que hace posible que este engaño surta efecto? ¿No se han puesto a pensar que si tú estás equivocada, equivocado, ¿dónde va a pasar el resto de la eternidad tu alma? ¿No te has puesto a investigar el origen de la secta, de la religión a la que tú sigues? ¿Cómo se fundó? ¿Quién la fundó? ¿Qué creía? ¿Contradice la Biblia, las Sagradas Escrituras? Y les voy a dar 3 consejos. Número 1, creyendo al único y verdadero líder espiritual, el Salvador del mundo, Jesucristo, que dijo Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué más dijo Cristo en Juan 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Número 2, creyendo que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por nosotros, para que nosotros supiéramos que solo a través de su muerte tendremos el perdón de nuestros pecados. Nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y número 3, creyendo que la Biblia es la única y sola revelación verdadera de la verdad de nuestro Dios. En Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos, hermanos. Todas las sectas y muchas religiones se distinguen porque, aunque tienen la Biblia, también le agregan tradiciones o revelaciones de sus fundadores, y esto se llama mezclar la mentira con la verdad. Según de Tesalonicenses 2:9 nos dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si no crees estas 3 verdades, acabarás creyendo en un falso profeta y en las mentiras de sus enseñanzas. ¿No quisieras hoy venir aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquel que murió en una cruz, aquel que resucitó entre los muertos a los 3 días, aquel que dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Tomad mi yugo sobre vosotros y saber que ligera mi carga. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, manifestándose en la verdad que Jesucristo es el camino, que no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre.
Ven a Cristo hoy. Ven a Jesús. No te pido cambiar de religión, sino venir a Jesús, que murió y que resucitó de entre los muertos. Te invito a que vengas a una persona que te ama, que murió por ti y que resucitó el tercer día de entre los muertos. Entrégale hoy tu vida a Jesús. Hermanos, el tiempo se nos acaba. Nos queda poco tiempo en la tierra. Ven a Jesús. Entrégale hoy tu corazón. Con tus ojos cerrados, dile: Dios, te entrego hoy mi vida. Te entrego mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz y resucitaste el tercer día entre los muertos. Te recibo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Habrá alguien que oró esta oración? Levante su mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios ahí atrás. Démosles un fuerte aplauso. Dios los bendiga grandemente por esta decisión tan importante en su vida.